privilegiados. Tenemos nada menos que la presencia del profesor Ricardo Elorza Villamayor y lo acompaña el profesor Julio Norberto Gutiérrez Cosito, presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Goya, creador, realizador del laureado programa La Historia, Ustedes y Yo, que se difunde también los domingos por la mañana aquí en nuestra emisora, además de otros medios. Y con motivo precisamente de la invitación de la Asociación Cultural Sanmartiniana y del programa La Historia, Ustedes y Yo, está en Goya el profesor Ricardo Elorza Villamayor. Voy a saludar primero al profesor Julio Norberto Gutiérrez Cosito y le voy a solicitar a él que sea quien presente a esta personalidad que tenemos hoy aquí en nuestro programa, en nuestra emisora. Buenas tardes, profesor, bienvenidos todos. Buenas tardes, Carlos. Para mí, como siempre, ¿no? Un honor estar en el programa decano de la radiodifusión goyana con un maestro del periodismo, siempre lo digo, y con la gran satisfacción que me honra con su amistad, estar aquí en Los Protagonistas, ¿no? Quien no pasa por Los Protagonistas, creo yo que no existe. Realmente es un programa que es la referencia en Goya, así que estamos aquí con mucho orgullo y con esta visita que nos honra para nuestra querida ciudad de Goya. Si eso dice por mí, lo que dirá por usted, profesor. Es generoso el profesor Gutiérrez Cosito. Bueno, lo cierto, lo concreto es que esta es una oportunidad extraordinaria porque no accedemos fácilmente a quienes son capaces de iluminarnos el camino y precisamente el presente y el futuro a través de lo pasado, ¿no? De la historia. Y en este caso, con un personaje tan brillante, fundamental, fundacional de la nación como es Manuel Belgrano. Profesor, bienvenido, es un gusto, es un honor. Además, tengo circunstancialmente la dirección de la emisora, así que para la emisora toda es un orgullo que usted nos visite total. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme estar acá. Y bueno, ser recibido de esta manera, como he sido recibido por la Asociación Sanmartiniana, por el Gutiérrez Cosito, por Juan Bres, por la señora Gisela. En fin, realmente nos sentimos muy halagados, muy cómodos y contentos porque bueno, estamos llevando este mensaje que en realidad la intención del libro es instalar sobre Manuel Belgrano algo que usted dijo, fundacional, exactamente. Yo creo que ya no hay dudas de que Manuel Belgrano fue el fundador de la patria, porque esto no es entrar en competencia con ningún tipo de otra cuestión, simplemente que el fundador es el que llega, el que está primero en un lugar y resuelve como él resolvió aquel día que se sentó por primera vez en el Consulado de Buenos Aires y con solamente 24 años de edad decía: no hay objeto más digno a la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes. Esto, por eso nosotros la charla de hoy la hemos titulado Manuel Belgrano y la Revolución Cultural, porque yo creo que ahí empieza la Revolución Cultural. Es cuando quien está al frente del Estado, o en ese caso no era estar al frente del Estado porque estaba el virrey, pero él sí tenía una gran responsabilidad en lo que iba a venir en cuanto a la economía, el desarrollo de la economía y de la educación en América del Sur. Y Belgrano precisamente va a trabajar permanentemente, por eso yo creo que la obra de Belgrano es lo que a nosotros nos hace decir el ideólogo de la revolución. Porque una cosa es escribir o ser, cosa que yo, digamos, no es que haga una crítica al que escribe acerca de las ideas, sino que en realidad Belgrano fue un realizador, no solamente, porque las ideas, bueno, el mundo, desde que el mundo es mundo hay ideas que van dando vueltas, el tema es quién la realiza, ¿no? Y Belgrano fue precisamente eso, un realizador, que por eso es el creador de las primeras escuelas públicas de América, tanto la escuela de náutica como de otras, la de matemática, la de mujeres, la de dibujo y arquitectura, en fin, es el creador, digamos, por naturaleza este hombre. Y precursor además. Es el precursor de la independencia de América del Sur. No hay tampoco quien anteceda a esta idea de ver independiente a las provincias, pero no por una cuestión de poder personal, porque fíjese que él tuvo tanto poder
que podía haber sido él el primer magistrado, llámese como se le llame, o director supremo, o presidente, o como él hubiese querido, porque estaba en condiciones de hacerlo, porque todo el movimiento revolucionario fue creado por él. El movimiento revolucionario nace a partir de su decisión personal de reunir amigos, incluso a sus alumnos, los que habían sido alumnos de él, compañeros de estudios del Colegio Real de San Carlos antes de viajar a España. Y bueno, este hombre que va a venir con ese nombramiento del rey Carlos IV, justamente ya se había, su prestigio había hecho que él fuera tan conocido en Europa. No hay que olvidarse que en aquel tiempo España era la primer potencia del mundo, en 1700, hasta 1793, que él está allá, 94, él viene en el mes de febrero, es la primer potencia del mundo, lo es hasta 1805, me refiero culturalmente, económicamente, políticamente y militarmente. Claro, era quien dominaba los mares incluso. Entonces estamos hablando de que él en aquel tiempo, ya a los 3 años que está allá, cuando tenía 19 años, él ya ahí se convierte en presidente de la Academia de Foro Romano, Práctica Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca, que a su vez es la número 1 del mundo también, la Universidad de Salamanca. Puede discutirse si es esa, si es la de Bolonia, pero estamos hablando de una universidad decana justamente en el mundo, ¿no? Entonces, por eso digo, él comienza a tener relación con círculos literarios y científicos, y ese es el Belgrano que va a venir a América del Sur con toda esa preparación, pero con un corazón puesto del lado de los más humildes, de los enfermos, y con una intención y una realización que va a estar ligada a todo esto justamente. Y extraordinaria la descripción que ha hecho, la síntesis. Además a esto yo le agregaría, y discúlpeme el atrevimiento, esa visión social que ha tenido Belgrano, que usted la destaca, ¿no? Cuando habla de la mujer, cuando habla de los pobres, los oprimidos, su preocupación por la tierra. Sí, y había que trabajar la tierra y había que darle la tierra, como también su preocupación por los aborígenes, ¿no? Por los propietarios primero, los dueños de la tierra. Ese es el Belgrano, yo casi diría pacifista, pero además todo esto lo sacrifica en aras de la patria. Nosotros estamos ya, creo que identificados con una imagen de la patria heráldica, heroica, militar, ¿no? Porque hubo que pelear, hubo que luchar. Y sí, como era el tiempo aquel. Era lógico. España, siendo potencia, tenía que guerrear permanentemente con sus vecinos. Acá no ocurría con los portugueses, por ejemplo. Claro. Y Belgrano sacrifica toda esa formación y esas inquietudes y esa vida a la que estaba habituado para dedicarse al ejército, a la guerra, y a la lucha armada. Sí. Y allí también sobresale, pese a la dificultad de aquella época, y no muchas veces se dice, no sé si es la única, pero la primera batalla ganada en suelo nacional, la gana Belgrano, ¿no? En Tucumán. Así es, en Tucumán, y luego en Salta también, la segunda también. Y la visión de independencia, que la bandera es el testimonio vivo, ¿no? Claro, en realidad nosotros decimos que la independencia desde el punto de vista de hecho se declara el día que él levanta esa bandera que había hecho confeccionar en Rosario, la levanta allí y después la levanta también el 25 de mayo de 1812 en Jujuy, ¿no? Y bueno, de alguna manera estamos hablando de este hombre tan completo, ¿no? Porque no solamente él estaba preparado intelectualmente, sino que tenía su alma, y él fue el alma de la revolución, a su vez, ¿no? Y como usted dice, sacrificó todo por la patria, y por esa razón, justamente, es que nosotros no solamente, el libro para mí es una circunstancia, porque viendo que era necesario, allá en el año 2000, encontrar una figura que pudiera convocar a todos los argentinos, por encima de todas las banderías
partidaria, sin que esto signifique una crítica a nada, pero sí para decir, a ver si apuntamos más arriba, si nos damos cuenta que tenemos un patrimonio cultural tan grande que no está siendo aprovechado. Fíjese que tampoco es casualidad que no se aproveche, porque se dedicaron a destruir todos los monumentos nacionales. En mi libro comento, por ejemplo, los monumentos nacionales que fueron destruidos por la piqueta, Sí. pero también me refiero a que ningún revolucionario, ninguna casa de un revolucionario quedó en pie, ninguna. De la de Belgrano, la de San Martín, la de Castelli, la de Rodríguez Peña, la de Vieiter, si uno revisa se va a encontrar que no existe ninguna casa de los revolucionarios. O sea, no están esos muros que tanto hablan, porque cuando uno ve... ¿Esto es casual o es...? No es casual. No es casual. No es casual. Y fue destruido, por ejemplo, el fuerte de Buenos Aires. El fuerte de Buenos Aires es donde residió el primer gobierno patrio de América. La América creo que va con acento. La otra isla que va sin acento es otra. Yo hablo de la América nuestra, ¿no? La América morena. Y fíjese que nuestra América tiene ese lugar, ese emblema que tendría que existir hoy, que es el fuerte donde las autoridades asumieron, donde estaba el virrey, y la noche del 24 de mayo, ya entrado en la madrugada del 25, los patriotas lo que no podían lograr era conformar la Junta. Este es un detalle muy importante, que como me hubiera gustado saberlo de chico. Y resulta que los revolucionarios tenían que formar la Junta, pero nadie quería ser presidente, porque el único que podía ser presidente, ¿quién era? El jefe, que era Belgrano, y Belgrano no quería ser, por una cuestión también, desde un punto de vista que se pensara de que él había hecho la revolución para él. Esa integridad que él tenía no podía en ningún momento él concebirla con una mácula que pudiera sospecharse de que él hubiera hecho esto con intención de quedarse él en el poder. Precisamente por eso es que nadie aceptaba ser presidente, y a partir de que usted no puede nombrar al presidente, no puede nombrar al resto. Entonces, en esas circunstancias, hay muchos escritos sobre esto que lo han hecho protagonistas y testigos, entre ellos Tomás Guido, que luego fue general de la Nación. En ese tiempo tenía 22 años y lo describe muchos años después. Dice, ya alta era la hora y no podían encontrar la forma de armar esto. Ya se consideraba que podía hasta perderse todo si no se ponían de acuerdo en esto. Y no es que no había acuerdo, yo quiero a este, vos querés a fulano, no había ese tipo de discusión, sino que nadie quería aceptar. En esas circunstancias entra Manuel Belgrano, que hacía varios días que no dormía, precisamente porque ya habían tomado esta decisión, ¿no? Ya había pasado el Cabildo Abierto del 22 de mayo, y él lo describe así. Ingresa al salón donde estaban todos reunidos, en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, su amigo Nicolás Rodríguez Peña, y con su uniforme del regimiento de patricios, colocando la mano derecha sobre la cruz de su espada y mirando alrededor de él, le dijo: si mañana a las 3 de la tarde el virrey no ha sido derrocado, yo mismo, a fe de caballero, lo derribaré con mis armas. Estalló todo en un aplauso, como cuenta Tomás Guido, y de inmediato comenzó ya a escribirse que fue Antonio Luis Beruti, que es uno de los alfiles de Belgrano, que ya sabía que cuál era la lista, obviamente, porque eso ya lo conocen todos, que es lo que fue la primera junta, ¿no? Pero esto nos marca la grandeza de Belgrano, que es un ejemplo a seguir. Esta es la intención nuestra. Y tal es así lo que usted dice de esa modestia de Belgrano y esa falta de interés, su final, ¿no? Su final en la extrema pobreza, y habiendo renunciado a los honores, a estipendios, a premios, etcétera, etcétera, todo en beneficio
de esa revolución, de la patria. Porque hablamos siempre de ese premio a los 40.000 pesos fuertes para 4 escuelas, pero además hasta su propio sueldo. Y él También, decía, y lástima también. que sean tan reducidos, ¿no? Porque Claro. dona en favor Sí. de la patria. Sí, es cierto. De todas maneras, hay una sola detalle de lo que usted dice que Belgrano era una familia importante y digamos que tenía muy buen nivel económico. Sí. Ellos eran muchos hermanos, pero era una familia, ya le digo, el padre era un hombre que estaba vinculado al gobierno peninsular. Había venido de muy jovencito, era genovés, ¿no? Digamos, nacido en Oneglia. De manera que lo que podía faltar en ese momento podían ser sus sueldos. Pero en la casa de Belgrano, yo digo porque también había recursos, hay que tener esa tranquilidad y de no pensar nosotros que él, toda muerte es dolorosa. Cuando la persona se va a morir uno dice, pucha, de tan vital que era, pero bueno, el día de la muerte vio como no se puede cambiar eso, no se puede cambiar. Pero el resto, y lo del reloj a su médico, en realidad se trata de un premio que él le quiere dar a su médico, de un obsequio especial, como diciendo, este reloj que me ha acompañado desde tantos años, yo quiero que este reloj lo tenga usted. Este hombre era un médico que lo había acompañado desde Tucumán en todo el trayecto, había estado allá, se lo había recomendado su amigo Martín Miguel de Güemes, o sea, él le quiso hacer un obsequio especial. Digo esto porque él muere bajo los cuidados de su hermana Juana, que lo amaba a él, que siempre había estado a su lado. Él siempre vivió en su casa, hasta que por supuesto se va a la guerra y tiene que irse, pero me digo esto porque sí. Yo quiero que los argentinos en ese sentido tengamos la tranquilidad de que no es que él muere pobre, no, de que él no tenía a lo mejor plata en el bolsillo, sí es cierto, porque claro, si no cobraba, si no quería cobrar, bueno, y era así, era un hombre muy cuidadoso con esas cosas, ¿no? Muy bien, profesor. Realmente esto es mínimo. Lo que va a escuchar usted, amigo oyente, que está siguiendo los conceptos del profesor, va a ser una conferencia, así que la presentación del libro, Manuel Belgrano, líder, ideólogo y combatiente de la revolución, para no perderse, hoy a las 20 en el Instituto Alberti, entrada libre y gratuita. El profesor Ricardo Elorza Villamayor, una breve síntesis, es contador público, académico del Museo General Belgrano de Buenos Aires, presidente del Instituto Manuel Belgrano de Mar del Plata, presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Exaltación del Ser Argentino, y ahí le voy a hacer una preguntita luego. Secretario de la Asociación de Radiodifusores de la República Argentina, ARBEA. Bueno, somos colegas por ramos, claro. Sí, exactamente. Extraordinario, ¿no? Sí, sí. Hay para hacer preguntas. ¿Cómo no? Sí. Director de programación de Radio Iberoamericana de Mar del Plata, conduce el programa Malvinas ayer o siempre en Mar del Plata. Extraordinario, que conjugan tantas cuestiones, profesor. Así es, y conoce a Gerardo Muñoz, ¿no? Hermano, que fue periodista también acá en Goya, ¿no? Sí. Hermano, sí. Gerardo en Mar del Plata ya del año 73, creo que está allá. Sí. ¿Cómo es esto, presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas? Digo porque es una personalidad discutida en la historia nacional, Sí. para mí un gran defensor de la identidad y de la soberanía nacional. Seguro, por eso que tuvo que pilotear tormenta en una época azarosa de nuestra historia. Mire, sí. ¿Y cuál es la sintonía, digamos, con entre la una cosa y la Belgrano? otra? Y Rosas es la continuación de Belgrano. Rosas, como dice su sobrino, ahijado, que fue Lucio Victorio Mansilla, dice bien, mi tío tenía la locura de querer recuperar el territorio de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, que eran 7 millones de kilómetros cuadrados, que mientras vivió Belgrano, ese fue la nación sobre la que la nación argentina, digamos, ese fue el territorio sobre el cual la bandera de Belgrano flameó.
esos 7 millones de kilómetros cuadrados. Y esto es lo que quería recuperar Juan Manuel de Rosas. Pero hay algo mucho más fuerte, no sé si hay algo más fuerte que eso, porque en realidad su lucha contra los ingleses y los franceses indudablemente es encomiable, y por esa razón... Lo reconoció San Martín, nada menos. Y le dio su sable. Pero usted sabe que Juan Manuel de Rosas se casó a la edad de 19 años, le faltaban, ¿verdad?, 14 días para cumplir, 16 días para cumplir los 20 años, se casó de apuro porque precisamente él quiso que tenía que casarse para poder adoptar un niño que iba a nacer, un niño concebido en la ciudad de Tucumán, y ese niño era hijo de María Josefa Ezcurra, que era la hermana de Encarnación Ezcurra, que era novia de Rosas. Entonces, la única forma de poder adoptar a ese chico era casándose, porque para poder ajustarse a las leyes de Alfonso X, el sabio, el sabio, era esa. Él se casa precisamente para poder adoptar a ese niño cuyo padre era el hijo de Manuel Belgrano. No cabe duda. Sí, me están llamando de Mar del Plata, pero no importa, no importa. Bueno, entonces, quiere decir que Juan Manuel de Rosas fue el padre adoptivo del hijo de Belgrano. Por eso se llamó ese hijo Pedro Pablo Rosas. A la edad de 20 años, Juan Manuel de Rosas, siguiendo la instrucción de Manuel Belgrano, que le pide antes de morir, por supuesto, poco antes de morir, le pide que él le diga la verdad cuando el chico sea mayor de edad, o sea, cumpla 20 años. En aquel tiempo eran 20 años de mayoría de edad. Entonces, ese chico, ese joven, fue secretario privado de Rosas. Y tuvo los mismos bienes que tuvieron sus hermanos, o sea, hermanastros, digamos. Pero entre ellos se decían hermanos, porque Rosas tenía 2 hijos, Juan Bautista y Manuela. Bueno, justamente, entonces a los 20 años de edad le dice esta noticia, que él es el hijo de Manuel Belgrano, a Pedro Pablo, y le ofrece cambiarse el apellido por el de Belgrano. Sí. Y ese hijo adoptivo de él le pide conservar el apellido del padre adoptivo. Por eso hoy sigue existiendo los descendientes de Pedro Pablo Rosas y Belgrano. El apellido Rosas y Belgrano llega en la actualidad, hay jóvenes que son chornos, bisnietos de Pedro Pablo Rosas y Belgrano, el hijo adoptivo de Rosas. O sea que fíjese, hijo de Belgrano, ¿no? Fíjese la relación que existía entre Rosas y Belgrano. Extraordinario, eso yo lo ignoraba, sinceramente. Y el otro tema, director de programa, secretario de la Asociación de Radiodifusores de la República Argentina, ARRIA. Así es. Estamos en vísperas del 7D, ¿no? En de la ley de medios. Y de la ley de medios. Del Servicio de Comunicación Audiovisual. Mire, ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Se la puedo preguntar? Mire, yo no tengo problema. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Sí. Mi opinión es que es una ley amplia en la que yo tuve participación, como tuvieron miles de argentinos. Bueno. Creo que es la ley, no conozco yo, no conozco, debe haber habido otras, no conozco una ley que se acerque a esta ley en cuanto al nivel de discusión que alcanzó. Estuvo en más de 53 ciudades se discutió esta ley. Yo tuve ocasión de estar en 3, en Mar del Plata, que es mi ciudad, estuve en la ciudad de Buenos Aires, pero hubo muchas en la ciudad de Buenos Aires, pero una fue en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y estuve en la Cámara de Diputados. En las 3 oportunidades yo fui uno de los que, hablé justamente relacionado con este tema de la ley, ¿no?
Y yo creo que es de la mayor justicia. Sí, nosotros decíamos, cuando salía, yo pensaba que la ley no salía, esto soy franco, yo creí que era un manejo político, bueno, para que estemos todos conformes. Me sorprendió cuando salió. Entonces, obviamente yo la defiendo con todo, porque pienso que qué injusto, por ejemplo, que 2 canales en Mar del Plata hace, ya que su hermano está allá, sí. Mire, durante, 50 años, creo que 50 años se inauguró el primer canal en Mar del Plata en el año 62. Y 2 canales, ¿qué derecho tenían esos 2 sobre el resto del pueblo argentino, de cualquier persona que quisiera? ¿Sabe qué le hacían? Le decomisaban los equipos a los que querían transmitir. ¿Con qué derecho? Bueno, esta ley viene a terminar con esa injusticia. Yo me recuerdo, mire, yo en el año 2004, ya estaba el actual gobierno, hablé con el que entonces estaba al frente del Confer, que era Julio Bárbaro, y me dijo, mira, si yo te acepto el que vos pongas ese canal, al otro día tengo acá a los dueños de Canal 11 y Canal 13 y te lo tengo que cerrar y te lo tengo que decomisar. Yo dije, qué mala noticia me das, ¿no? Qué mala noticia. ¿Qué derecho tiene si mi canal va a ser antieconómico? Porque es cultural exclusivamente, canal cultural marplatense. Y me dijo, dale, pero realmente, si uno quería hacer un canal dedicado a la cultura nacional, estaba prohibido. No sé si, porque como es antieconómico, yo les dije, yo no lo voy a molestar para nada, Canal 8 y Canal 10, son allá, el 10 viene a ser el Canal Telefe y Canal 13, que, bueno, ustedes son dueños de la chabacanería, de la obscenidad. Nosotros en este canal, como ustedes dicen que con eso venden, yo no voy a vender, no voy a hacer obscenidad, no vamos a hacer chabacanería, acá las palabras van a estar ajustadas al respeto, va a haber respeto para los que vienen, no como hacen ustedes que para vender, tanto Telefe como el otro, tienen que dedicarse a hacer novelas, por ejemplo, pornográficas, antes del horario de protección al menor. La verdad que antes y después, la verdad que yo la verdad que a mí no me gusta que entren a mi casa diciendo las barbaridades que se dicen hoy. Hoy, y hace mucho tiempo también, no es que estoy cargándole las culpas a nadie. Pero entonces, ¿cuál es el miedo que tienen de que se ponga en ejecución una ley de medios que va a permitir que la gente que quiera hacer cultura, haga cultura? Y la cultura, la verdad que no es una cultura culturosa. Yo me estoy refiriendo a la cultura que es la base esencial de los pueblos. El canto argentino, por ejemplo, se puede cantar en Argentina. ¿Saben lo que se me había ocurrido una vez? Y les propuse, digo, ¿podemos por un año hacer una tregua y que todo lo que se canta en extranjero se cante en castellano? Y lo damos vuelta. Y que nuestros cantores argentinos que cultivan nuestra música puedan tener el mismo espacio que tienen los otros. ¿Se da cuenta? Sí, señor. Mire qué complicado que es. En el Día del Pensamiento Nacional estamos hablando de esto, evocando a Arturo Jauretche, que nació un 13 de noviembre de 1901. Y no hace falta hablar más, ¿no?, de Arturo Jauretche. Profesor, no sé si usted quiere agregar algo ya como colofón de esta charla, que yo la prolongaría toda la tarde, ¿no? Pero, así es. Pienso que el profesor también debe tener mucho otra maratón de radio, pero primero, la primicia, primero tuvimos en nuestra querida muy agradecido. AM 1200. Con él compartíamos un programa también, micrófono abierto, ¿no? Así es. Miércoles a la noche. ¿Qué programa, ¿no? Con otro hombre de la cultura extraordinaria, que es el doctor José Virgilio Acosta. Carlos, el libro tiene cerca de 300 páginas y un CD, Canto a la Batalla de Tucumán, que lo vamos a grabar para compartirlo en próximos programas con la audiencia. Sí, señor. Y bueno, terminando entonces, casi terminando. Yo me quiero quedar con este libro. ¿Cuánto tengo que pagar, profesor? Ahí tengo la... Hay que dedicar una lapicera para dedicarlo, nada más. No, simplemente quiero pagar, pero yo no me quiero perder, porque sinceramente me toca muy profundo la descripción que ha hecho de Belgrano y la línea
que le ha dado la continuidad histórica de nuestra Argentina, ¿no? Con Rosas y podríamos seguir hacia el presente, pero vamos a quedar ahí. ¿Cómo no? Vamos a quedar ahí por hoy, y mencionando a Jauretche además, ¿no? Sí, simplemente